Diego De Quino, economista, uno de los hombres que sabe sobre dólar, que sabe en serio, que sabe sobre macroeconomía, para ver si nos puede, y que además tiene capacidad de síntesis, ¿no? Capacidad de poder ser pedagógico y explicarnos parte de lo que está pasando en estos días de tanta angustia, en estos momentos de tanta angustia. Diego, gracias por este contacto, como siempre, Martín San Pedro. Hola Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, bien es un decir, muy confundidos, no solo por lo que sucede en el marco político después de las elecciones del día domingo, sino por lo que está sucediendo en lo que refiere a la cuestión dólar. ¿Qué es lo primero que nos podés decir sobre algunas de las impresiones? Me decía recién un colega, Martín, un colega que se dedica al rubro construcción, me decía, Martín, pasado de 210 la bolsa de cemento a 350 en 2 días, en 72 horas. Hay mucha confusión también sobre materiales que se habían previsto ser entregados. Hay confusión en lo que sucede en la City. Se habla, inclusive algunos empresarios empiezan a hablar de la posibilidad de que esto se termine detonando, entre otras cosas, en una hiperinflación. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Se le puede echar paño frío o efectivamente estamos en una situación o en una espiral del cual no sabemos dónde terminamos? Bueno, la situación es muy grave, como vos la relatás, y me parece que el gobierno, al haber tomado esta medida imprevista el día de ayer de evaluar sin previo aviso y haber subido la tasa de interés, pensemos que la tasa de interés hoy está en más del 200% anual, 208. Quiere decir que nuestro Banco Central está esperando una inflación proyectada de cerca del 200%. Ambas medidas han sorprendido negativamente al mercado, que se combina con el resultado electoral del domingo, obviamente, ¿cierto? Con lo cual yo digo, en un sentido la situación es preocupante, produce angustia, y vamos a tener que prepararnos a ver esto, donde va a haber mucha toma de posición personal, donde va a haber empresas que van a estoquearse, que es lo que estás mencionando un poco, contratos que no se van a firmar o se van a intentar romper, porque se van a intentar cambiar las condiciones y tratar de referenciarse en el valor del dólar o en otra referencia, con lo cual eso va a producir mucho ruido en la cotidianeidad en los próximos días. Ahora bien, en materia de lo que podría ser que esto escale en materia de conflicto, en cuanto a hiperinflación, yo soy un sostenedor de que estamos en un proceso hiperinflacionario, es decir, el agua está hirviendo, lo que pasa que todavía no nos quemó a todos. ¿Nos quemará todo o no nos quemará todo? Eso sería que haya un estallido o un Big Bang de precios. Yo creo que hay una ventaja en relación a otros momentos de la Argentina, porque estamos en un proceso electoral donde los dos candidatos que mejor intención de voto sacaron, ambos están poniendo en el centro de la escena resolver el tema de la moneda y el tema de la inflación. Un candidato habla de dolarización y la otra candidata hablaba de un bimonetarismo donde el dólar sería moneda de curso legal, al lado del peso. Con lo cual yo digo, en comparación con otros momentos del país donde hemos estado en situaciones de inflación, de corrida de cambio parecida, es distinto en ese sentido porque estamos en el final de un ciclo, que es el gobierno actual, en materia económica me refiero, donde hay un proceso que se está terminando, el 60% de la población el día domingo votó a favor de una dolarización o de un bimonetarismo. Esto es un dato de la realidad, es innegable. Y estamos a 60, 70 días, digamos, de tener una elección que sería la que terminaría de despejar de alguna manera el cambio de política económica más allá del cambio de mandato presidencial. En ese sentido yo soy moderadamente optimista. Ahora, para que la gente tenga presente lo que está ocurriendo ahora en materia del dólar. El dólar hoy se empieza a parecer al dólar de cuando se fue Guzmán y entró Massa. Ese dólar hoy sería un dólar de 766 pesos. El dólar luego estamos cerca de las variables Batakis, digamos. Exactamente, estamos cerca de ese dólar. Cerca de ese dólar. La única cuestión peor que tenemos que en ese momento había 38.000 millones de dólares de reserva y hoy hay 24.000. Obviamente que el mercado está migrando que habría un desembolso, como está previsto, del orden de los 7.500 millones de dólares, que es lo que haría el fondo en los próximos días. En ese caso, las reservas irían un poquito arriba de los 30.000, 32.000 millones de dólares, pero bueno, seguiríamos en una condición de reservas peor que en julio del 2022, que es el salida de Guzmán, entrada de Bataki y entrada de Massa. Ahora bien, en ese momento estábamos a más de un año de que las opciones políticas se transmutaran en propuestas económicas y soluciones. Ahora estamos en pleno proceso electoral y yo le prestaría mucha atención como ciudadano a lo que diga
Milei y lo que diga Patricia Bullrich, que son los dos candidatos que van a pulsar contra el actual ministro de Economía y son quienes han reunido la mayoría de la intención de votos del día domingo. Les prestaría mucha atención qué van a hacer en materia de deuda pública, qué van a hacer en materia de mercado de cambio, en materia de moneda, más allá de que ellos empezaron proponiendo ideas, van a tener que dar mayor detalle de esas ideas, que es el proceso que vamos a ver en estos 60, 70 días hasta el 22 de octubre. Diego, te voy a preguntar con mucho cuidado, con mucha precaución, porque la verdad que estamos todos, imagínate, nosotros acá en el estudio de televisión, todos trabajadores, que a esta pregunta le tienen miedo. ¿En cuánto vamos a tener la inflación en los próximos meses? Porque la verdad que con este estallido del dólar, con esta incertidumbre, con la especulación, ya vimos negocios que no venden, que están tratando de no vender. Recién, antes de presentarte a vos, nos parecía ilustrativo poner el móvil para que nos cuente lo que pasaba en las calles de Córdoba. ¿De cuánto podemos empezar a pensar? Yo ayer estuve escuchando, no sé si tuviste la oportunidad, estuve escuchando Odisea Argentina, entre otras cosas, sobre parte de lo que tiene que ver con algunos de las previsiones. Leyendo en el diario La Nación también uno se informa sobre parte de lo que dicen algunos de los especialistas. ¿De cuánto podemos empezar a pensar que va a ser la inflación de los próximos meses, de las próximas semanas? Bueno, yo digo, hay que pensar que la inflación de agosto lo más probable es que sea del 10% o algo más, y hay que prepararse para tener hasta octubre, diciembre, inflaciones mensuales que estén arriba del 10%. Repito, nuestro Banco Central, las autoridades actuales, ellos entienden que la inflación mensual es del orden del 10%. Esa es la corrección de tasa de interés que hicieron ayer. Esa tasa de interés del 118%, que es una tasa efectiva anual del 208%, es una tasa mensual de casi el 10%. Que es el primer movimiento que hicieron para acompañar la devaluación brusca del 22% del tipo de cambio oficial. Con lo cual yo digo, desde el lado de la autoridad emisora de dinero y de quien tiene la responsabilidad de tutelar el valor de la moneda, desde allí están previendo una inflación del 10%. Obviamente que lo que se llama el pass-through, el pase a precio que va a haber con esta devaluación, va a ser mucho más poderoso en este inicio, y esperemos que esté la prudencia suficiente de parte de la autoridad monetaria de no seguir monetizando aún más la deuda fiscal, porque yo creo que esa es digamos, la llama final que puede encender el fuego. ¿Qué es lo que pasó en la última etapa, por ejemplo, del gobierno de Alfonsín en el 89? Si el Banco Central se mantiene relativamente independiente de las necesidades del fisco, y eso lo vamos a ver en los próximos días, porque el fisco va a tener que renovar deuda, letras, deuda, que las venía renovando, venía arriba de la línea, venía sobre renovando. Pero bueno, dado esta circunstancia y dado el resultado electoral del gobierno, yo creo que ahí van a ser tensionados. Si el Banco Central se involucra en financiar aquello que no pueda financiar el mercado del gobierno, yo sí vamos a tener un problema mucho más grave. Y para que la gente entienda, una tasa de interés del 20% mensual, una tasa de inflación, perdón, del 20% mensual, es una tasa de inflación del 800 anual. Es una locura. ¿Cómo? Bueno, porque hay interés compuesto. 20% mensual de inflación, eso quiere decir que Argentina está en 800 anual. Y ahí está claro de que el agua que hierve ya nos salpicó todo, ¿cierto? Ahí está. Ernest, adelante. Sí, Diego, ¿cómo estás? Buen mediodía. Ernestina Marci te saluda. Te consulto porque hoy se va a conocer, bueno, ya lo desarrollaste ampliamente, pero hoy se conoce el dato inflacionario de julio y justamente en las últimas horas del día de ayer se informó que iba a haber cambios en la Secretaría de Comercio con Tombolini desplazado dentro de lo que es el acuerdo de precios justos. ¿Tendríamos que esperar dentro de las próximas semanas, de cara al 22 de octubre, nuevas medidas, nuevos anuncios que busquen aplacar la situación y una nueva disparada o medidas que disparen el dólar? A ver, son como dos aspectos ahí. Sí. Por un lado, yo creo que todo lo que viene haciendo el gobierno cada vez se parece más al plan austral en la última parte, o el plan primavera también en la última parte. Con lo cual no me extrañaría que este cambio en la negociación con las empresas se termine transformando, en vez de negociar precios, ya es negociar cantidades también, porque ustedes mismos lo están diciendo, puede haber precios pero no va a haber stocks. Con lo cual no me extrañaría que esa negociación se parezca a aquellas que hubo en el 89, particularmente en la última parte,
donde se obligaba o se pautaba de que se entregaran determinados productos en góndola, para decirlo fuertemente. Esos productos después tenían calidad dudosa, pasaba con el arroz, con la hierba. Entonces es muy probable que en esta ventana de estos días tengamos novedades de ese tipo, que no solamente se negocie precios, sino también se negocie productos que se van a entregar en las góndolas. Ahora, por el otro lado, en materia de si va a haber una aceleración o no, bueno, yo creo que, repito, creo que la situación, la única manera que no se termine de desmadrar, y lo que reseñó recién, es que el Banco Central se mantenga lo más indemne posible del túnel negro que se está metiendo el Tesoro Nacional con el financiamiento de su déficit. Cuando vos tenés déficit lo podés financiar con colocación de deuda, con más impuestos, con emisión. Si recurre al Banco Central porque más impuestos evidentemente no va a poder colocar, y renovar deuda se le puede complicar y no logra acuerdos de renovación adecuados, y se mete entonces a emitir más, yo creo que ahí sí vamos a tener una aceleración en estos 60 días de cara a octubre, del 22 de octubre, que es una elección. Ahí está. Diego de Quino, siempre es muy interesante poder escucharte, siempre es importante poder aclarar parte de lo que sucede. Yo te quiero hacer una última pregunta, cortito, sé que es contrafáctico, sé que decirlo. ¿Vos ves la posibilidad efectivamente de que en los próximos meses podamos estar en una hiperinflación? Mirá, yo lo que creo es que si las autoridades siguen desacreditando la gravedad de la situación en materia inflacionaria y de moneda, las autoridades hoy de turno, creo que sí nos pueden llevar a un Big Bang de precios en las próximas semanas. Porque el proceso de quiebre de la confianza en relación a esas autoridades es manifiesto, no solo por el resultado electoral, sino porque también lo estamos viendo en la calle, y también porque las autoridades traicionaron la confianza al devaluar de forma abrupta, imprevista, ayer sin anuncio y después de negarlo, y hacer un ajuste brutal en la tasa de interés, previendo un salto de precio. Entonces digo, yo no lo descartaría, esperemos que las autoridades se atengan a la gravedad de la situación que ellas están produciendo a partir de las medidas que toman, y repito, que mantengan a nuestro Banco Central, que es quien debe velar por nuestra moneda, lo más aislado posible de las contingencias económicas y financieras que tiene el Tesoro Nacional y el Gobierno Nacional. Si esto, que digo yo, ocurre, debería haber cierto grado de probabilidad de que no tengamos una aceleración aún peor de los precios. Ahí estamos. Muy bien, Diego de Quino, te mando un fuerte abrazo. Gracias por este contacto como siempre. Gracias, Martín, que tengan un buen día.